inicio a este segundo panel Yacimientos en aguas profundas, en este seminario que organiza la AMDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me da mucho gusto poder presentar en este panel al licenciado Miguel Ángel González Félix, al doctor Pedro Silva López y al licenciado Javier Antonio de la Garza. Bueno, como todos sabemos, la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas reviste de una complejidad técnica y económica muy importante. También el tema de yacimientos transfronterizos, mucho se ha comentado acerca de los problemas de soberanía que pudieran existir, ya que del lado americano ya hay empresas llevando a cabo actividades. Y empezaríamos con la plática del licenciado Miguel Ángel González Félix, quien es socio fundador del despacho de abogados Global Legal Services, González Félix, Dagger y Asociados. Fue embajador de carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ha negociado infinidad de tratados y convenios. Es un conocedor del derecho internacional público y privado, es experto en legislación de los Estados Unidos en diversas materias. De 2002 a 2007 fue el coordinador de asuntos internacionales y agregadurías de la Procuraduría General de la República. Como embajador fue representante alterno ante la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico en París, Francia, consultor jurídico del Secretario de Relaciones Exteriores, coordinador de litigios en el exterior, también en la misma Secretaría. Obtuvo el título de abogado con mención honorífica en la Universidad Iberoamericana en 1979 y obtuvo su maestría en litigio internacional en la Universidad de Houston en 1985. El licenciado Miguel Ángel González Félix es también socio fundador de Corporativo Jurídico Crediticio Empresarial, firma de cobranzas nacionales e internacionales, así como asociada a los despachos Centro de Asesoría Jurídica Internacional SC y Solución Negociada SC. Y es también miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales AC. Ha sido profesor de Derecho Internacional y Diplomacia, así como conferencista y panelista en diversas universidades. Bueno, con esta introducción tiene la palabra el licenciado Miguel Ángel González Félix. Sí. Muchas gracias. Gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la Academia Mexicana de Derecho Energético. Y el tema exprofeso sobre el cual voy a hablar va a ser sobre la problemática de los yacimientos transfronterizos. Como lo señaló Nicolás Borda, la problemática es una problemática doble, es una problemática de soberanía, tanto por lo que se refiere a la soberanía en fronteras, como a la soberanía sobre los recursos naturales. Voy a tratar de facilitar un poco la comprensión del tema, y obviamente sé que acaban ustedes de hablar sobre los aspectos constitucionales en el tema del petróleo, entonces me imagino que a estas alturas todos están muy familiarizados con el artículo 27 constitucional. Entonces, lo primero que quisiera yo destacar es la diferencia que tenemos en la problemática desde el punto de vista constitucional cuando tenemos un yacimiento que se encuentra en su integridad en territorio nacional o en aguas nacionales. Por ejemplo, vamos a pensar en Cantarell. Cantarell es un yacimiento que está en el Golfo de México, completamente dentro de aguas nacionales, y por lo tanto, bueno, pues no hay ninguna duda que el dominio sobre los recursos que pueda haber en Cantarell
son dominios que corresponden a la nación. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos un yacimiento en una zona fronteriza donde parte del yacimiento está del lado mexicano y parte del yacimiento está en otro país? Entonces, ahí es cuando ya la Constitución, tenemos el propio artículo 27 constitucional. Pues lo interesante aquí es ver qué señalamiento podríamos derivar del artículo 27 constitucional. Y obviamente lo primero que vamos a ver es que en esta zona, sobre el recurso, no podemos hablar de que hay un dominio directo, porque el sacar el recurso significa jalar el recurso que existe del otro lado. Es una zona común y por lo tanto el derecho internacional lo que nos va a referir es que para poder sacar petróleo o gas en una zona común tiene que haber pues un acuerdo entre los estados de cómo se va a sacar este petróleo. Es decir, la problemática es diferente a la problemática que tendríamos de un yacimiento íntegramente en aguas nacionales. Por otro lado, el propio artículo 27 constitucional hace una referencia al final, derivando a la extensión y términos que fije el derecho internacional, es decir, habla de que en las zonas limítrofes se va a tener que aplicar el derecho internacional. Creo que esta es una situación muy clara. Hay varios ejemplos de tratados internacionales en grandes cuencas petroleras en el mundo que se han venido dando prácticamente desde los años 30. Desde el año 1922 entre Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Abu Dhabi, Australia, Indonesia, Australia, Timor Oriental, Nigeria, Sao Tomé, Rusia, Kazajistán, y posiblemente el más importante, el más avanzado, el acuerdo entre Noruega y el Reino Unido, que es justamente para poder establecer esta explotación bilateral de yacimientos transfronterizos. En el caso de México, el primer antecedente se va a dar, o sea, cuando empezamos a hablar ya de materia petrolera en el mar, lo vamos a tener con la división que hacemos con los Estados Unidos en el año de 1978, con el tratado que establece la limitación sobre el mar patrimonial. Ese tratado de 1978 no versó sobre recursos naturales, fue simplemente una línea que se dio en el mar, y no va a ser sino hasta el año 2000 en que se va a tener que hacer una división de una zona que queda en el centro de los mares patrimoniales, que fue denominado el polígono occidental en el Golfo de México, más conocido en términos periodísticos como el hoyo de Dona, en donde México y los Estados Unidos, después de una negociación de 3 años y de ver lo que había en el fondo del mar, esta es una superficie en el centro del Golfo de México del tamaño del estado de Nuevo León, se tiene que hacer un estudio tridimensional, porque ahí lo que establece el derecho internacional es que para poder dividir esta zona se tenía que ver cuál era la relación de los recursos. La Corte Internacional de Justicia, en el caso del Golfo de México, lo que establece es que cuando se dividen este tipo de zonas no es simplemente una división física, sino tiene que ser una división que tome en cuenta los recursos. Antes de cerrar la negociación se hace un estudio tridimensional de lo que es ese fondo, de lo que es el subsuelo en el polígono occidental, y básicamente se descubre que hay una meseta, que esta meseta hay hidrocarburos,
de una manera uniforme, es decir, no hay más petróleo en el lado, no hay nada que señale que hay concentraciones mayores en uno o en otro lado, y lo que sí se señala es que al ser uniforme sí hay posibilidades de que haya yacimientos que crucen la frontera, es decir, que vayan de un lado a otro, con lo cual se establece que la posibilidad de que haya yacimientos transfronterizos en el área sea una posibilidad real, y lo que hace México y los Estados Unidos en el acuerdo del año 2000 es simplemente dividirse la zona. A México le correspondió el 61% la zona sur del polígono y a los Estados Unidos el 39% la zona norte del polígono. Y respecto de los recursos transfronterizos, de los yacimientos transfronterizos o posibles yacimientos transfronterizos, se establece una zona de 5 kilómetros, es 2.5 de cada lado de la frontera, una moratoria de 10 años que terminan en enero de 2011, y se establece un compromiso de que en ese tiempo los estados puedan tratar de llegar a un acuerdo para una explotación, acuerdos de explotación equitativa de zonas de recursos transfronterizos. Hago este señalamiento porque este es el primer antecedente que tenemos entre México y los Estados Unidos, donde ya de alguna manera se toca el tema de los yacimientos transfronterizos. El resto de la frontera marítima está prácticamente sin ninguna protección. Por eso es que hablamos de que el problema de yacimientos transfronterizos es un problema también de fronteras, porque la frontera está abierta, la frontera marítima, y en los últimos años, del año 2000 para acá, en una zona más cercana a la frontera mexicana terrestre, o sea, frente a las costas de Texas y del estado de Tamaulipas, ha habido ya exploraciones muy cercanas a la frontera marítima, en la zona del Cinturón Perdido, que es una zona donde hay una riqueza muy previsible de hidrocarburos, donde también los estudios de sonar que se han hecho sí revelan la posibilidad de que haya yacimientos transfronterizos, y aquí es cuando tenemos que empezar a ver ciertas situaciones que se están dando en este momento. Los Estados Unidos están en este momento teniendo una importación de 10 millones de barriles de petróleo diarios, o sea, tienen un déficit petrolero de su producción de 10 millones de barriles diarios. Y en la zona sur del Golfo de México, la zona sur de ellos, es decir, la zona que va a colindar con la frontera marítima con México, están produciendo ya en este momento 1,5 millones de barriles diarios. 1,5 millones de barriles diarios es básicamente la mitad de la producción mexicana. Ellos ya la están produciendo en esta zona. Y por lo tanto, hay mucha presión para ellos, tanto por la importación que hacen del petróleo extranjero como la necesidad de producir en sus aguas, de irse adentrando más hacia el sur, de ir bajando hacia el sur y estar cada vez explorando y empezando a pensar en comercializar petróleo de estas exploraciones, o sea, explotarlo en zonas ya que colindan con México. Por lo mismo, la temática de los yacimientos transfronterizos, que son una temática hace 10 años prácticamente exotérica, se vuelve una temática real. O sea, la posibilidad de que en los próximos años haya una situación de que se pueda tocar algún yacimiento transfronterizo es muy real. Los yacimientos que tiene Estados Unidos,
sus exploraciones para explotación están ya en la zona del Cinturón Perdido, están prácticamente a 4 millas de la frontera, pensando que en el polígono occidental la zona protegida es una zona de 5 millas, pues estamos realmente ya en el límite de la zona donde puede haber ya contacto con petróleo que esté en algún yacimiento del lado mexicano. La situación es que mientras, y por otro lado también Estados Unidos tiene un principio que se llama el derecho de captura, que es que cuando ellos entran a una zona y perforan, ellos pueden tomar todo el petróleo que haya en el receptáculo. No tiene ninguna limitación, el primero que llega es el primero que sorbe. Ustedes han oído hablar de la operación Popote. Mucha gente piensa incluso en la posibilidad de un popote transversal, y pues no hay que llegar a tanto, o sea, basta el hecho de que se haga una perforación vertical, y si se trata de un yacimiento transfronterizo se puede empezar a absorber el recurso del otro lado, con la afectación técnica que tiene también el yacimiento, en el sentido de que se puede incluso colapsar, se puede hacer perder presión, de tal suerte que si posteriormente quien quiere sacar petróleo de su lado, pues se puede encontrar con que la presión ha sido dañada. Y aquí es donde confluyen los aspectos jurídicos y técnicos, en el sentido de que tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista legal, en esta zona se tienen que llegar a acuerdos bilaterales para la explotación de estas zonas. No hacerlo significa que las zonas en principio no tengan ningún valor, que estemos en una situación de un riesgo potencial sobre la soberanía de los recursos, sobre la soberanía de las fronteras. Mucha gente ha dicho, bueno, pues el día que ocurra algo así, nosotros vamos a ir a la Corte Internacional de Justicia. Sería muy complicado un litigio de 15 o 20 años para resolver esta situación. Y por otro lado, el derecho internacional es muy claro, establece que los estados deben de cooperar justamente para poder resolver este tipo de situaciones. Entonces, lo más recomendable justamente son los tratados bilaterales para la explotación por los países limítrofes. He cambiado un poco la secuencia de la presentación, de tocar primero el aspecto jurídico para que vean ustedes un poco más la lógica que tiene el argumento, es decir, suponiendo que todos nosotros alguna vez hayamos vivido en algún condominio, en algún edificio de departamentos, pues imaginémonos que de repente llegáramos a la zona de los elevadores y nos encontráramos con que el vecino tiene su antecomedor y está desayunando en la zona de los elevadores, ¿no? Le diríamos, bueno, pues esta es una zona común y tendríamos que acordar cómo se va a utilizar esta zona. Pues es básicamente la misma situación que ocurre con un yacimiento transfronterizo. Al ser una zona común, al ser una zona de un recurso común, tiene que haber un tratado bilateral o multilateral, porque también tenemos límites con Cuba, que también se está acercando ya en las concesiones que está dando para explotación a empresas en su mar patrimonial, se está acercando ya también al límite con México. Y esa situación potencial también la podemos tener en nuestros límites con Guatemala, con Belice y con Honduras. Esta es la fórmula a la que han llegado los países. Hay que señalar que en nuestra legislación en este momento no se ha previsto todavía el régimen jurídico de los yacimientos transfronterizos. Después de analizarlo con cuidado, yo no veo un problema constitucional. La propia Constitución da la entrada al derecho internacional, pero sí sería conveniente que en la ley reglamentable del artículo 27 constitucional, en lo que se refiere a la materia del petróleo,
se previera el régimen de los yacimientos transfronterizos y la necesidad de que se celebren tratados internacionales con los países vecinos para resolver la problemática, proteger los recursos y dejar protegida la frontera mexicana, particularmente la del Golfo de México con los Estados Unidos y con Cuba, independientemente de que la mención que se hiciera en la legislación sería una mención que cubriría todas las fronteras mexicanas. Por lo que se refiere a aspectos más puntuales en este tema, hay dos ponentes más por parte de Petróleos Mexicanos, y yo creo que ellos abordarán un poco más la parte técnica y la parte empresarial. Por mi parte, la propuesta, o sea, el análisis es, no hay un problema constitucional, el derecho internacional permite que existan estos tratados se han utilizado en las cuencas petroleras más importantes del mundo. El Golfo de México es una de las cuencas relevantes y por lo tanto debiera de plasmarse simplemente en la legislación el régimen jurídico propio de los yacimientos transfronterizos y ir adelante con empezar a negociar y celebrar en su momento tratados con los países vecinos para ese propósito. Muchas gracias. Ahora damos el uso de la palabra al doctor Pedro Silva López, quien es egresado de la Universidad Autónoma de México con el título de ingeniero petrolero en 1976, cursó la maestría en ciencias y el doctorado en ingeniería petrolera en la Universidad Estatal de Luisiana, Estados Unidos, en el periodo 1979 a 1986. El doctor Silva laboró en el Instituto Mexicano del Petróleo y posteriormente ingresó a Petróleos Mexicanos, concretamente a Pemex Exploración y Producción, donde ha ocupado diferentes cargos, entre los que destacan gerente de planeación en la región norte, gerente del proyecto integral Cuenca de Burgos, gerente de planeación estratégica, miembro del Grupo Central de Planeación de PEP, director ejecutivo del Programa Estratégico de Gas, subdirector de Coordinación de Operaciones en Pemex Corporativo y presidente del Comité de Ductos de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. Desde el 4 de enero de 2005, el doctor Silva ocupa el cargo de subdirector de la región Marina Suroeste de Pemex Exploración y Producción. Además de su actividad profesional en Pemex, el doctor Silva ha ejercido labores docentes en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de diversas publicaciones técnicas, así como expositor en diversos foros en México y en el extranjero. En 2004 fue distinguido como experto en planeación por la Asociación de Ingenieros Petroleros de México y en 2005 fue admitido como miembro de la Academia de Ingeniería. Tiene el uso de la palabra el doctor Silva López. Muchas gracias, buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer al Instituto y a la Academia la oportunidad de hablar ante ustedes. Durante todos estos temas y estos días, a veces no ha habido mucha oportunidad de que la gente de Petróleos Mexicanos, la gente que estamos en el interior, en la parte técnica, podamos expresar algunas opiniones. Y bueno, lo decía Nicolás, tal vez los decepciona un poco, no soy abogado, soy ingeniero, pero trataremos de presentarles a ustedes, antes de tocar en sí el tema de los yacimientos transfronterizos, trataremos de presentarles a ustedes un poco más la situación actual por la que atraviesa apenas la exploración y producción. Y les agradezco de nuevo que le den la oportunidad al jamón del sándwich de expresar algunas opiniones. Como comentaba, quiero comentar a ustedes la situación actual no solamente de Pemex, sino del país en cuanto a los grandes desafíos que supone la exploración y la explotación de hidrocarburos. Sobre todo, las acciones que Pemex deberá realizar para garantizar el suministro de petróleo de manera oportuna y confiable, a fin de contribuir a la seguridad energética de México.
Primeramente, en esta presentación haré un repaso rápido y me voy a apoyar con algunos láminas que espero que ustedes puedan ver. Vamos a hacer un repaso rápido de la historia reciente de la industria petrolera nacional, la situación actual por la que está atravesando PEP, Planes de Exploración y Producción, para que a partir de ello hablemos específicamente de los retos en la exploración y explotación de hidrocarburos, así como en un tema fundamental para nosotros y para el país, que es la restitución de las reservas. Finalmente, concluiré esta breve presentación haciendo algunos comentarios respecto a la reforma planteada por el Ejecutivo Federal con una estrategia de sustentabilidad, concluyendo con un mensaje de nosotros, los trabajadores petroleros, los que estamos en la trinchera, los técnicos, que queremos mandar a todos ustedes como trabajadores y como copartícipes de la responsabilidad de abastecer al país de los recursos energéticos que requiere. Hablemos un poco de la situación actual. La historia de la industria petrolera nacional, como la conocemos hoy en día, puede ser dividida en dos grandes etapas. La primera, de 1938 hasta 1970, que se caracteriza por descubrimientos de campos de tamaño modesto, grandes esfuerzos para lograr la incorporación de reservas y una producción máxima que llegó a obtenerse del orden de 600,000 barriles por día. La segunda etapa, que empieza en la época de los 70 y que abarca hasta nuestros días, se caracteriza por el haber logrado grandes descubrimientos de reservas de fácil acceso. La explotación marina empieza a finales de la época de los 70 y empieza también gracias al descubrimiento de grandes reservas como Cantarell, como Alcatún. Estos yacimientos, como se ha comentado, como ustedes saben, han sido yacimientos de fácil acceso, pero también de muy alta productividad, que han podido satisfacer de manera importante la demanda de hidrocarburos. Esta segunda etapa prácticamente ya terminó, ya que actualmente no se descubren grandes campos. Los esfuerzos que hacemos todos los días no nos permiten descubrir grandes campos. La distribución de los campos en la cuenca petrolera sigue leyes naturales de distribución de tamaños, y los campos grandes se descubren por lo general primero y ya fueron descubiertos. Por lo que a más de 30 años de estar trabajando en esta etapa, los nuevos campos y las nuevas producciones no alcanzan definitivamente para sostener el ritmo de producción que el país requiere. Campos como Cantarell, como Alcatún, en el mar, o como el complejo Bermúdez en Tabasco, no se encuentran ya, no es posible ya encontrarlos, están en la etapa de madura, de declinación, y esto nos impone un reto importante para poder sostener la plataforma de producción. Veamos qué pasa en exploración actualmente. En materia de exploración, las inversiones durante las décadas de los 80 y 90 fueron sumamente bajas. Podemos decir sin lugar a dudas que la exploración en el país fue reprimida, fue prácticamente suprimida durante casi 20 años. Estas inversiones promediaron apenas 6,000 millones de pesos por año, por lo que se generó un importante impacto en el balance nacional de reservas. La inversión exploratoria se retiró a partir de 2001, afortunadamente, alcanzando un nivel promedio de 15,000 millones de pesos por año en el promedio 2000-2007. Como consecuencia de estas inversiones, la tasa de restitución de reservas, esto es, la cantidad de reservas que se incorporan por cada barril que se extrae, ha aumentado gradualmente, pasando de 21% a 66% en el periodo de referencia 2000 a 2007. Sin embargo, aún se está lejos de alcanzar la meta, el mínimo deseable, que sería de 100%. La intención de Planes de Exploración y Producción siempre ha sido y será de poder restituir cada barril que se extrae por un barril nuevo de reserva para poder garantizar la continuidad de la industria. A pesar de que hay que destacar que el ritmo de disminución de reservas se redujo de manera importante, y esto es consecuencia precisamente de no restituir las reservas a la misma velocidad que se extraen, este ritmo se redujo de manera importante al pasar de 5% en el periodo 2000-2003 a 2% en el periodo 2003-2007. Esto también hay que mencionar, a pesar de la madurez de las cuencas exploradas a la fecha, donde cada vez es más difícil y más costoso descubrir nuevos campos que incorporen reservas importantes y se convierten sobre todo en proyectos rentables para la empresa y para el país.
explotación, las inversiones son incrementadas de manera sostenida, pasando de 49,000 millones de pesos en el año 2000 a 128,000 millones de pesos en el año 2007, permitiendo de esta manera sostener la plataforma de producción de petróleo en el periodo 2000-2007, prácticamente bordeando los 3 millones de barriles de petróleo diarios, alcanzándose la máxima producción del país de 3.4 millones de barriles de petróleo diarios en el año 2004. En este contexto no hay que perder de vista que Cantarell, el yacimiento más grande y más productivo de México, llegó a producir 2.1 millones de barriles diarios, un solo yacimiento. Es decir, su contribución fue del 63% de la producción total de México. Sin embargo, pese a los continuos montos de inversión, Cantarell principalmente y el resto de los campos maduros que han permitido sostener la plataforma están en franca declinación, reduciéndose de manera significativa durante los 2 últimos años de la producción nacional. En las cuencas gasíferas del país, por otro lado, en las cuencas que son Burgos y Veracruz, la documentación de megaproyectos y la autorización de recursos multianuales permitieron revertir la tendencia de crecimiento de la producción de gas a partir del año 2002. En el año 2007 se alcanzó una producción récord de 6,000 millones de pies cúbicos por día, esto derivado de la estrategia explícita de favorecer el gas durante el periodo 2001-2004. Hablemos ahora un poco de los retos, dada la situación. ¿Cuáles son los retos? En México hay petróleo y en términos de recursos prospectivos, y aquí quisiera ser muy claro en qué entendemos por recursos prospectivos. Recurso prospectivo es la cantidad de hidrocarburos evaluada a una fecha dada, de acumulaciones que todavía no se descubren, pero que han sido inferidas y que se estima pudieran ser encontradas y recuperadas con la tecnología actual y con los ritmos de inversión. Los recursos prospectivos, cuando me refiero a esto, por favor, no se confunda con volumen de hidrocarburos en el subsuelo, es la posibilidad de que existan volúmenes en el subsuelo. Los recursos prospectivos con los que cuenta México, de acuerdo a los estudios que se han hecho al interior de plan de exploración y producción, se estima ascienden a 54,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esto es el líquido más el gas convertido a líquido. La distribución de estos recursos prospectivos se muestra en la gráfica, y nosotros estimamos que en aguas profundas, y llamamos aguas profundas a tirantes de agua superiores a los 500 metros en el Golfo de México, ahí los estudios permiten inferir que se podría contar con el 55% de los recursos prospectivos del país, del orden de 29,000 millones de barriles, estarían en las aguas profundas del Golfo de México. En las cuencas del sureste, estamos hablando básicamente de Tabasco, de Chiapas, y de la plataforma continental en la zona Campeche, tenemos el 34% de los recursos con un volumen total que puede ascender a 18,000 millones de barriles. En la cuenca Tampico-Misantla, la cuenca productora más antigua del país, tenemos solamente el 3% con 2,000 millones, y en las cuencas de gas no asociado, como había mencionado, Veracruz y Reynosa, en la cuenca de Burgos, tenemos el 8% con 5,000 millones de barriles. México tiene petróleo y puede tener petróleo, pero ya se comentó antes, y yo reitero la frase, ese petróleo del subsuelo no beneficia a nadie. No se puede transformar en programas educativos, ni en hospitales, ni en caminos rurales, y por lo tanto no se puede utilizar para apoyar el desarrollo del país, y por lo tanto entonces habrá que hacer todo lo posible por encontrarlo y por extraerlo. Después de ser testigo del deterioro de las reservas durante más de 30 años, estoy personalmente convencido que incursionar en aguas profundas no es un tema que deba ser sometido a elección. Es una obligación y es una cuestión de responsabilidad con las nuevas generaciones. Por otra parte, también creo, y así lo manifestamos en exploración y producción, la estrategia exploratoria del país debe diversificar el riesgo, aprovechar la infraestructura de producción con la que cuenta el país, la infraestructura de transporte, tanto en tierra como en aguas someras. Además, si consideramos que el área
donde se pueden encontrar los recursos prospectivos en aguas profundas es de aproximadamente 575,000 millones de kilómetros cuadrados, la cual, reitero, está asociada a una estimación de 29,000 millones de barriles. Las oportunidades de descubrir nuevas reservas en esa área son inmejorables. Recordemos también que México se convirtió en una potencia petrolera precisamente porque fuimos a explorar nuevas cuencas después de los 70 y no nos quedamos en las áreas tradicionales. A medida que el tiempo transcurre, las oportunidades exploratorias serán más complejas y de menor tamaño, sobre todo en las cuencas maduras actuales. Es decir, de menor volumen de reserva de hidrocarburos, lo cual ocasionará un incremento en los costos de descubrimiento, en los costos de desarrollo y por ende una disminución en la renta petrolera. Se estima que en el futuro el tamaño promedio de los campos por descubrir sea aproximadamente de 100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esto implica que para descubrir la totalidad del recurso potencial en aguas profundas, si esa fuera la distribución de tamaños, se requeriría perforar un total de 1.500 pozos para que con una probabilidad de éxito similar a la que tenemos actualmente, se puedan descubrir 300 nuevos campos. Estos números contrastan con el esfuerzo realizado hoy, cuando solamente perforamos en aguas profundas 2 pozos al año y empezamos a hacer 3. Y aún al que tendríamos que hacer hacia el año 2011, cuando con los recursos actuales y con los recursos que se piensa contar, estaríamos perforando solamente 10 pozos, al disponer solamente de 5 equipos de perforación de las limitaciones actuales de mercado. Adicionalmente a esto, las condiciones de mercado, la disponibilidad de recursos está tremendamente influenciada por los altos precios de petróleo, donde ya es rentable explorar y explotar en áreas en las que hace 5 o 10 años nadie pensaba en aventurarse. Entonces, Petróleos Mexicanos tiene que competir en un mercado sumamente constreñido y posteriormente el licenciado Garza hablará del tipo de contratos que podríamos estar implementando para poder aprovechar las condiciones actuales del mercado y poder ser un jugador más como todo el mundo lo es en la industria internacional. La palabra clave en este contexto entonces es la diversificación de la actividad exploratoria. Tenemos necesariamente actividades profundas, pero tampoco podemos olvidar que seguimos teniendo recursos en aguas someras y también seguimos teniendo recursos en áreas terrestres. Tenemos la obligación de sacar el máximo rendimiento de los campos ya descubiertos, optimizar su explotación, reducir los costos y plantear proyectos cada vez más rentables para recuperar el máximo de reserva a través de proyectos normales y de recuperación secundaria y mejorada de explotación. Si hablamos de los retos en explotación, es necesario darle una mirada a la composición de la producción de aceite del país. El año pasado, la producción total estuvo constituida en un 77% por campos provenientes de campos en franca declinación. Esto es fundamentalmente Cantarell, Acatlán, los campos de la región sur, en Tabasco y en Chiapas. Y solamente el 23% de la producción en el año pasado provino de campos que están actualmente en franco desarrollo. Los campos Kumalov, complejos Kumalov, el proyecto Crudo Ligero Marino, Ixtal-Manic, los 3 proyectos marinos, por cierto, son los proyectos más importantes que tenemos en la sombra de Campeche y son vitales en los escenarios de producción a corto plazo. En el mediano y largo plazo, como lo pueden ustedes apreciar en el gráfico, los proyectos de aceite terciario del Golfo, esto es la explotación del Telecanal de Chicontepec, y los proyectos exploratorios que podamos culminar, no solamente en tierra, sino también en aguas profundas, serán determinantes para mantener los niveles de producción de crudo en el país. En Chicontepec, sin embargo, el esfuerzo es enorme. Se requerirá la perforación masiva para ayudar a promediar del orden de 1,000 pozos anualmente, lo que constituye un reto inédito en Pemex. Nuestra experiencia más cercana es el proyecto Burgos, donde año con año perforamos del orden de 400 pozos. Entrar a Chicontepec implica un reto de más del doble de lo que se hace actualmente en Burgos. Tener éxito en esta nueva empresa demandará un esfuerzo extraordinario por parte de los ingenieros de Pemex y una capacidad de ejecución multiplicada en la perforación de pozos y en la construcción de instalaciones, además de tener que fortalecer a nuestro aparato de investigación y desarrollo tecnológico.
Sin duda, estos retos pondrán a prueba la capacidad de la organización, los talentos y la habilidad de renovación de petróleos mexicanos. Asimismo, de manera fundamental, el tamaño de los desafíos requiere la adecuación del marco regulatorio actual ante la evidencia de fallas institucionales que han perseguido el sector energético durante ya muchos años. Lo anterior pone en evidencia que los mexicanos debemos de comprender que terminó la era del petróleo fácil, que los retos que tenemos enfrente implican ser más efectivos, más eficientes, y que tenemos que tomar decisiones basadas en criterios técnicos y económicos que benefician a los mexicanos y no en criterios ideológicos que no beneficien a nadie. Hablemos un poco más a detalle de algunos retos. Pasemos a ver reservas. Desde que iniciaron los primeros trabajos de exploración a finales del siglo XIX, en México se ha descubierto un poco más de 90,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. De esos 90,000 ya se han producido a la fecha 46,000, o sea, un poco más de la mitad. La otra parte, la que no ha sido producida aún, se encuentra concentrada 43% en campos que están en franca etapa de declinación, 40% en Chicontepec, y solamente 17% en los grandes proyectos marinos que son Conaló, Crudo Ligero e Ixtalmanique. Lo anterior pone también en evidencia que una alta proporción, o sea el 83% de las reservas actuales del país, presentan un nivel de complejidad para su extracción muy superior al que prevaleció durante las últimas 3 décadas. El reto principal es el de equilibrar las inversiones para asegurar que se planee y se ejecute la actividad necesaria para reclasificar reservas probables y posibles aprobadas, así como para aumentar el factor de recuperación de los campos en explotación. El acceso a tecnologías adecuadas, su implantación inmediata y la asimilación de metodologías y capacidades que permitan lograr un diseño robusto de proyectos mediante la aplicación de un proceso riguroso de sanción técnica y de revisión de costos, son aspectos fundamentales para llevar a cabo las iniciativas estratégicas de exploración y de explotación. En lo que concierne a Chicontepec, el desarrollo de sus reservas probables localizadas en yacimientos con un alto nivel de complejidad técnico requiere incrementar significativamente las actividades de perforación y de construcción de infraestructura, como ya decíamos. La necesidad que existe respecto a incrementar la capacidad de ejecución e implementar nuevos procesos de contratación que logren que los objetivos de las empresas de servicios estén alineados con los objetivos de Pemex, contribuirá a incrementar la renta petrolera en beneficio de la empresa y del país. Asimismo, es importante dar a los empleados de Pemex la responsabilidad de cumplir con las metas que garantizan el suministro de hidrocarburos que el país requiere mediante un sistema claro de rendición de cuentas. Sin embargo, también es necesario que el país entero nos dé a nosotros los trabajadores petroleros un voto de confianza. Hablando de la reforma con estrategia de sustentabilidad, nos remite a analizar los principales desafíos en la exploración de hidrocarburos. Estos son administrar eficientemente la declinación de los principales yacimientos, sustituir esa declinación con hidrocarburos en nuevas áreas y sostener a mediano plazo la plataforma de producción, minimizando el riesgo de que la renta petrolera decrezca como consecuencia del incremento en costos y las necesidades sociales del país. Los elementos fundamentales para el logro de estos objetivos son multiplicar la capacidad de ejecución, explorar y desarrollar todavía más en las cuencas maduras y sobre todo entrar a aguas profundas, implantar nuevos mecanismos de producción como son los procesos de recuperación secundaria y mejorada para maximizar la recuperación de las reservas del país y desarrollar Chicontepec, entre otros proyectos grandes. Para asegurar el suministro de hidrocarburos del país se requiere facilitar la operación de petróleos mexicanos en un marco de decisiones eficientes y un ámbito claro de transparencia. Las modificaciones propuestas a las leyes buscan esta flexibilización en la operación a través de cambios en diferentes leyes donde Petróleos Mexicanos pueda celebrar contratos de obras y prestación de servicios con terceros, incluyendo incentivos para acelerar la exploración, el desarrollo y la explotación de las reservas, multiplicando también la capacidad de ejecución, pero al mismo tiempo garantizando controles adecuados, a fin de asegurar la generación óptima de renta petrolera y el control absoluto de los recursos del país. Asimismo, este conjunto de modificaciones en nuestras leyes promueve la eficiencia de proyectos, la creación del Consejo de Petróleo y la integración del Comité de Estrategias de Inversión
iniciativas propuestas para formular y ejecutar de mejor manera los proyectos, necesariamente son algo que tiene que ser analizado del país. Pemex necesita la reforma, requeremos urgentemente operar con mayor flexibilidad. Sería responsable que asumiéramos que los problemas de la industria se pueden resolver por la buena voluntad colectiva. Debemos tener claro que los problemas técnicos deben ser resueltos con base en las opiniones de expertos y confiando en el juicio de quienes elegimos para diseñar las leyes que rigen este país. En conclusión, si la historia es destina en el hombre, en la industria petrolera no necesariamente es cierto. Nuestro pasado ha sido exitoso, de hecho, muy exitoso. Hasta hoy hemos creado juntos, trabajadores y sociedad, una industria petrolera mexicana fuerte y orgullosa de sus logros. Nuestros ingresos son envidiables. Descubrimos campos supergigantes y gigantes en el pasado. Sin embargo, la situación mundial de la industria misma ha cambiado radicalmente y Pemex debe prepararse para asegurar el futuro y darle certidumbre. Nuestros compatriotas lo demandan, no hay que temer a la evolución, hay que articular acciones para mejorar nuestro desempeño apoyados en un marco normativo adecuado que permita tomar las mejores decisiones y con los controles prudentemente diseñados. En suma, debemos darle certidumbre al futuro petrolero de los mexicanos. Esto supone renovarnos y reconocer que es necesario iniciar una nueva etapa a través de un Pemex más fuerte y de un marco regulatorio eficiente. Nosotros, los trabajadores petroleros, conjuntamente con la sociedad en general, como dueños de petróleos mexicanos, demandamos que la empresa genere la renta que el país requiere para su desarrollo, maximice la rentabilidad de los proyectos, incremente su eficiencia, sea transparente y rinda cuentas, sea social y ambientalmente responsable y vigile la soberanía sobre los recursos transfronterizos. Para ello, todos los que laboramos en petróleos mexicanos manifestamos que Pemex requiere para responder a estas demandas multiplicar su capacidad de ejecución, flexibilidad para la toma de decisiones y tener acceso a los recursos financieros necesarios para el desarrollo de los proyectos. Con esto les agradezco mucho su atención y estoy órdenes para preguntas. Gracias, doctor Silva. Ahora tenemos al licenciado Javier Antonio de la Garza, quien también es egresado de esta casa de estudios. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo su título profesional en 1991 con la tesis denominada Las pruebas en el amparo civil. Es maestro en Derecho por la Universidad de Houston y tiene varias especialidades en las materias de Derecho Corporativo, Administrativo y Financiero por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Panamericana. Ha escrito diversos artículos relacionados con el petróleo y el gas en revistas jurídicas especializadas. En el ámbito profesional, su carrera ha sido principalmente en Petróleos Mexicanos, en donde ha fungido como jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales, asesor jurídico de Pemex Petroquímica, de Pemex Exploración y Producción, y actualmente es asesor del abogado general de Petróleos Mexicanos. Tiene la palabra el licenciado Javier Antonio de la Garza. Muchas gracias, Nicolás. Estoy tratando de conectar la presentación, ¿se pueden ayudar? Antes que nada, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de mi alma mater, muchas gracias, al doctor Héctor Pix Fierro, director del dicho instituto, a mi gran amigo Humberto Celis Aguilar Álvarez, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, por esta invitación. En esta presentación trataré de hacer algunas reflexiones adicionales a las ya expuestas por el embajador González Félix y el doctor Pedro Silva en torno a una regulación jurídica de los yacimientos transfronterizos de petróleo y gas en aguas profundas en el Golfo de México. Como ya se ha expresado aquí por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, la reforma de Petróleos Mexicanos que ha presentado el gobierno federal al Congreso de la Unión es una estrategia integral. Así como los nuevos esquemas de adquisiciones y contrataciones de obras públicas y servicios en Pemex deben ir de la mano de una nueva cultura empresarial, apoyada en el gobierno corporativo, la transparencia y la rendición de cuentas, también la exploración y la explotación del petróleo y gas en aguas profundas no debe desvincularse de los esquemas operativos y de negocio que desarrollan las compañías petroleras internacionales.
Hablar de la existencia de una vasta riqueza petrolera en las aguas profundas del Golfo de México es una aseveración que requiere de ciertas precisiones técnicas y jurídicas para determinar su impacto real en el incremento de las reservas de hidrocarburos de México y su producción futura. Primero, es necesario reivindicar estas reservas para después proveernos de la tecnología y recursos necesarios para explotarlas, lo cual Pemex actualmente no puede llevar a cabo por sí sola, dado los riesgos técnicos y económicos que ello implica, aunados a los geológicos. Como se puede ver en esta gráfica, aquí se define lo que se entiende por yacimiento transfronterizo, que es como lo establece la propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo Federal, que son aquellas que se encuentran en territorio nacional y tienen continuidad física fuera de este. La línea naranja podemos ver la frontera del límite marítimo. De este lado podría estar Estados Unidos y de este lado México. Ahí se encuentra un reservorio compartido de aceite o de crudo y de gas. Para que exista esto debe haber, si no estoy mal, Pedro, una roca sello, una roca generadora y una roca almacén para que se dé esta situación. Aquí, como mencionó el embajador González Félix, pudieran estar sacando aceite del lado americano, lo cual nos minimiza o nos quita la presión del lado mexicano. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. Retomando la doctrina de los actos positivos, que es equivalente a la llamada regla de captura, como ya se mencionó, en los Estados Unidos de Norteamérica, cabe mencionar que el petróleo y el gas, dada la naturaleza migrante de los depósitos, no son susceptibles de apropiación, hasta en tanto se ejecuten actos materiales para extraerlo del subsuelo y conducirlo a la superficie. Aun cuando esta regla de captura no es reconocida en derecho internacional, sí es una situación de hecho que debe mantenernos alerta para impedir que los yacimientos compartidos sean explotados sin el reconocimiento de las naciones que poseen derechos soberanos para el aprovechamiento de estos recursos. Al respecto es importante mencionar una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 1803, en la que es relativa a la soberanía permanente de las naciones sobre los recursos naturales, en la cual se declara el derecho de los pueblos y las naciones para el aprovechamiento de estos recursos. Tratándose de yacimientos en aguas profundas o bien de posibles yacimientos transfronterizos, las actividades que desarrolla Pemex aún son incipientes, como se ha mencionado, dada la limitada capacidad tecnológica y financiera que posee para hacer frente a estos retos. Por otra parte, el régimen jurídico de los hidrocarburos, como ya también se ha mencionado, limita significativamente las posibilidades de acudir a esquemas de asociación u operación conjunta que han demostrado tener éxito en otros países, debido a que la Constitución prohíbe tanto las concesiones como los contratos en materia petrolera. Por ello, las perspectivas que pudieran presentarse a partir de una reforma como la propuesta hacen necesario revisar, además de nuestra legislación, los tratados y convenios internacionales celebrados por nuestro país en esta materia, con miras a delinear un régimen jurídico específico que no solo permita la exploración y explotación de recursos en aguas profundas, sino que inclusive determine la manera de distribuir aquellos recursos que provengan de yacimientos compartidos con otras naciones. Un régimen específico, aunado a las alianzas tecnológicas y financieras, que permitan esquemas de operación conjunta para la equitativa distribución de estos recursos. Esto nos permitirá dimensionar correctamente si aplica o es un riesgo latente el llamado efecto popote, asociado a la explotación unilateral de yacimientos compartidos. Esto porque es común pensar que las empresas petroleras concesionarias o licenciatarias en el lado norteamericano del Golfo de México nos pudieran despojar de nuestros reservorios por contar con los recursos tecnológicos y financieros, mismos que de nuestro lado son limitados. Otro factor en apoyo a la introducción de mejores esquemas de inversión en aguas profundas, como lo propone la reforma, es la capacidad de ejercer una administración óptima de los contratos de exploración y desarrollo, mediante la incorporación de incentivos que ayuden de mejor manera a los intereses económicos de ambas partes. Este es un punto que ha sido comentado por el licenciado Jaime Cárdenas, que a mi parecer, tiene que ser analizado a fondo en el momento en que se den estos contratos de incentivos. No se trata de dar en propiedad la producción del petróleo, sino que dar un aliciente para que las compañías extranjeras saquen petróleo más rápido
y eso se puede dar en efectivo, no se necesita relacionar ni al producto ni al volumen de la producción. A continuación conviene revisar el estado y alcance de los instrumentos jurídicos internacionales que se han suscrito. Como ya el embajador González Félix ha mencionado, el Tratado sobre Límites Marítimos entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en 78, en el cual se definieron los límites marítimos entre México y Estados Unidos. Este tratado fue omiso en cuanto a la posible existencia de yacimientos transfronterizos. El primer avance de trascendencia en esta materia se presentó en el Tratado de 2000, relativo al polígono occidental o conocido como Hoyo de Dona, más allá de las 200 millas náuticas, área en la que México y Estados Unidos ejercen derechos de soberanía en las porciones que cada uno de ellos corresponde. En este tratado se estableció una moratoria de 10 años para que ninguno de los países lleve a cabo actividades exploratorias en una zona de amortiguamiento de 1.4 millas, creo que son los 5 kilómetros que hablaba, de cada lado del límite marítimo, que es la conocida zona buffer, denominada zona buffer. Durante este tiempo las partes se comprometieron a intercambiar información técnica, lo cual aún no ha sucedido. Sin embargo, se tendrá que determinar si la moratoria se extiende, ya que, como se mencionó, esta concluye en enero de 2011. En este mapa podemos ver gráficamente la línea negra, es el Tratado de 1978, límite marítimo. Posteriormente, esta zona verde es el polígono occidental que se celebró con el Tratado de 2000. Aquí está el polígono oriental, que aún no se ha celebrado ningún tratado al respecto, con Cuba, Estados Unidos y México. Y aquí lo naranja es la plataforma continental, el mar territorial y la zona contigua, las 24 millas de zona contigua. Aun cuando este tratado se refiere a un área relativamente pequeña, en comparación con la extensión de las aguas de jurisdicción nacional, a lo largo de la frontera marítima del Golfo de México, en donde existe poca evidencia, de acuerdo a los técnicos, el Tratado de 2000 representa un avance para la reivindicación de los recursos que puedan hallarse en yacimientos compartidos, ya que prevé la existencia de los mismos y establece que su explotación deberá llevarse a cabo de manera equitativa. También resulta ilustrativo referirse a la práctica internacional. Ya también el embajador González Félix ha mencionado algunos casos en los que se ha establecido cooperación entre las partes, entre los gobiernos. Aquí podemos ver los casos de Austria, Checoslovaquia, Alemania, Países Bajos. Reino Unido ha celebrado varios acuerdos al respecto, Nigeria, Guinea, Australia, Timor. Es de resaltar que los casos citados han sido los gobiernos de los países los que previamente alcanzaron un acuerdo de limitación y de reconocimiento de yacimientos transfronterizos, estableciendo zonas de desarrollo conjunto para que las empresas operadoras pudieran acordar esquemas de cooperación y desarrollo. También en este contexto es importante mencionar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que ha dado certeza y viabilidad a las negociaciones entre los países involucrados. Ahora bien, como se ha señalado, en el caso de México, nuestro marco jurídico no establece la manera en que debe explorarse y explotarse un yacimiento compartido por México y sus países limítrofes. El artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria en el ramo del petróleo establecen el dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos que se ubican en el territorio nacional, cuya exploración y explotación se realiza por conducto de Pemex, y tratándose el petróleo se establece que no se otorgarán concesiones ni contratos. Otro artículo importante en la Constitución, a mi parecer, es el artículo 42 constitucional, que se refiere a lo que comprende el territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y las aguas y los mares territoriales en extensión y términos que fija el derecho internacional. En este sentido, utilizando un criterio restrictivo del ámbito de aplicación de nuestra legislación, la nación ejerce soberanía plena, subrayo plena, dentro del territorio nacional. Sin embargo, el ejercicio de esta soberanía implica la observancia de disposiciones de carácter internacional, como lo establece el propio artículo 42, fuera de lo que estrictamente comprende el territorio nacional. En este contexto, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar adquiere especial relevancia.
al establecer que el Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental y la zona económica exclusiva para los efectos y la explotación de sus recursos naturales. Dada la jerarquía de esta convención como tratado internacional, en el caso de que existiera una contradicción con alguna ley federal mexicana, podría asumirse que prevalecerá lo dispuesto por esta convención. Por tanto, mientras no se comprometa la propiedad y el control sobre los hidrocarburos establecida por la Constitución más allá del mar territorial, sí sería posible utilizar modelos de contratos con cláusulas de desempeño que permitan que el contratista asuma mayores compromisos técnicos y financieros en las operaciones en aguas profundas, incluidos los yacimientos transfronterizos, a cambio de una tasa interna de retorno más atractiva. En este sentido, dentro del territorio nacional y conforme lo establecido en la Constitución, Pemex solo puede celebrar contratos de obras y servicios de conformidad con las leyes de la materia, es decir, la ley de adquisiciones y la ley de obras públicas, a cambio de una remuneración en efectivo. Por lo anterior se podría interpretar que fuera del mar territorial, tanto en la plataforma continental como en la zona económica exclusiva, Pemex pudiera establecer esquemas de cooperación con otras empresas petroleras, manteniendo la nación en todo momento la propiedad y el control de los hidrocarburos sobre los cuales México tenga derechos de soberanía, pero sin las limitaciones que imponen las leyes en la materia. Con la reforma propuesta a esta ley, como veremos a continuación, se busca sentar las bases para que México pueda establecer zonas de desarrollo conjunto y esquemas de cooperación como ya lo han hecho otros países. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿cómo responde esta propuesta de reforma para el desarrollo de áreas compartidas o de yacimientos transfronterizos? Sí existen bases para considerar que la propuesta de reforma confirma el enfoque jurídico adoptado en esta presentación sobre las posibilidades de incrementar la producción y reservas de México sin contradecir o contravenir nuestra Carta Magna. La propuesta de reforma, aquí voy a regresar un poco. La propuesta de reforma se inserta un artículo 4A en la ley reglamentaria en la que establece que Pemex y su organismo realizará los actos necesarios para dar cumplimiento a los tratados internacionales que los Estados Unidos mexicanos celebran para la exploración y desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos transfronterizos, entendiendo por estos aquellos que se encuentran en territorio nacional y tienen continuidad física fuera de esto. De aprobarse la reforma en estos términos, implicaría el inicio de las negociaciones pendientes a la celebración de un tratado sobre el reconocimiento de la existencia de yacimientos transfronterizos y su aprovechamiento conjunto con nuestros países vecinos. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Cuba, Belice, Guatemala y Honduras. Como ya el tiempo ya se está terminando, quisiera concluir esta presentación diciendo que con la reforma se busca dar certidumbre a los mecanismos que conforman la práctica internacional son los idóneos para llevar a cabo operaciones en aguas profundas. Hoy más que nunca creo importante mirar hacia el futuro para el desarrollo tecnológico de la industria petrolera, al cual no debe ser ajeno petróleos mexicanos. Por el contrario, debemos de buscar garantizar la soberanía energética de México en los años venideros, siempre que se esté atento a lo señalado por nuestra Carta Magna de que la propiedad de los recursos será siempre de la nación. Muchas gracias. Pues vamos muy bien conforme al programa. Tenemos de 20 minutos, de 12:15 a 12:35, preguntas y respuestas. Vamos a turnarlas a los diversos ponentes. Aquí hay una pregunta, no dice de quién escribe, pero va para el embajador Miguel Ángel González Félix. ¿En qué términos considera que deben plasmarse los acuerdos internacionales sobre explotación de yacimientos transfronterizos? Bueno, yo creo que esta pregunta es muy buena porque a veces existe confusión entre lo que es el acuerdo, es decir, hay como lo ha señalado Javier Antonio Lagarza y un servidor, las derivaciones constitucionales son claras de que se puede celebrar un tratado internacional, pero obviamente
el Senado de la República en su momento tendrá que ver que ese tratado internacional no tenga un conflicto constitucional, es decir, se puede celebrar el tratado, pero el tratado tiene que ser un tratado constitucional. Entonces, hay varios aspectos que es importante aclarar. Los Estados Unidos hablan mucho del esquema de unitización, un esquema que usan las empresas privadas. Y esas empresas privadas básicamente utilizan patrones típicos entre empresas del mundo privado. Es decir, por un lado, el petróleo que sacan en los Estados Unidos es propiedad de la empresa. Segundo, las empresas cuando se asocian en base a quien pone más capital, tiene el dominio de la explotación. Muchas veces se genera una tercera empresa que es la que explota, y obviamente tiene un efecto de comercialización, es decir, lo que se comercializa se obtiene una renta, se obtiene un beneficio económico. En el caso de México, tenemos criterios que están establecidos en el 17 constitucional que son muy claros, o sea, el petróleo es propiedad de la nación, el único operador es Petróleos Mexicanos, y por lo tanto, y tercera, en el caso de México siempre lo que se obtiene es el petróleo y el petróleo se comercializa, ¿no? Entonces, señalando sobre estos posibles acuerdos, bueno, esos posibles acuerdos normalmente hay un acuerdo marco, o sea, hemos revisado los que hay con otros países, en donde justamente lo que se plasma son las características de cada derecho. Y en el caso mexicano, bueno, pues tendrán que establecerse las características de las características que tenemos en el 27 constitucional, es decir, el petróleo tendrá que establecerse que es propiedad de la nación, por lo tanto tiene que venir petróleo, tiene que entregarse petróleo. Segundo, el operador será Pemex. Tercero, cuando haya una operación del lado mexicano, pues tendrá que ser Pemex la que la lleve a cabo, no podrá ser una empresa extranjera la que lleve a cabo la operación del lado mexicano. Y cuarto, tendrán que utilizarse esquemas de carácter público, es decir, posiblemente se cree una comisión bilateral en materia de energía, como se han creado la Comisión de Límites y Aguas o la Comisión de Medio Ambiente, pero no se podría tener un aspecto meramente constitutivo de carácter corporativo. Obviamente las facultades de Pemex van a dimanar del propio tratado, es decir, en el momento en que se diga Pemex es el operador mexicano, Pemex tendrá las facultades justamente para hacer todos los acuerdos que requiera con los operadores que designen otros países, ¿no? Estos son los puntos que tienen que cuidarse en un acuerdo de esta naturaleza, son acuerdos complejos, pero vamos, una vez establecido que la única forma es la explotación bilateral, creo que con un trabajo muy consensuado de delegación de México, Estados Unidos o Cuba o otros países, se pueden llegar perfectamente a acuerdos en que se respete el ámbito constitucional. Muy bien, gracias. Hay una pregunta para el doctor Pedro Silva. Dice, ¿por qué se está privilegiando la exploración en aguas profundas si tenemos una enorme cuenca salina, tanto terrestre como en el mar, que no se ha explorado en la parte subsalina, que es la zona más prometedora para encontrar grandes yacimientos? Es una pregunta de Ricardo Prian Corletti, del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17. La exploración en aguas profundas es incipiente en México. Apenas hemos perforado 8 pozos en tirantes mayores a 500 metros, comparado con el número de pozos que se perforan en aguas más o menos en tierra. Entonces, al hablar ahorita está privilegiando la exploración en aguas profundas, es todavía es muy relativo en términos incluso de la inversión que se le está dedicando. Para allá vamos, para allá tenemos que ir. Y estoy de acuerdo con que los plazos salinos son una importante área de oportunidad, o sea, no lo negamos y estamos trabajando en ello. Y luego yo le decía en la presentación, aquí
Todo eso no lo juego de la diversificación. No podemos olvidarnos de lo que ya tenemos, pero necesitamos ir a las nuevas áreas. Y si ponemos un poco de lo que ha sido la historia, lo que es la producción actual se ha obtenido gracias a los descubrimientos nuevos que se realizaron cuando México se salió de tierra y se fue al mar, a las aguas someras. Entonces, la distribución de campos en cualquier cuenca sedimentaria obedece a leyes de distribución de tamaños donde va a haber muy pocos campos grandes, va a haber muchos campos medianos y va a haber infinidad de campos pequeños. La exploración tiene como propósito descubrir primero los más grandes. En México, actualmente, en las cuencas que ya tenemos exploradas, en las cuencas maduras, ya los campos grandes ya se encontraron. Y en las áreas subsalinas estamos hablando de un problema tecnológico que todavía no está totalmente resuelto a nivel mundial, que tiene más de 30 años en investigación y que hace, a fin de cuentas, si me permiten la división técnica, la sal presente en el subsuelo opaca la imagen que se puede tomar para poder identificar dónde hay posibilidades de encontrar un yacimiento. La tecnología todavía no está en un punto donde se puede, sin lugar a dudas, definir dónde puede existir un yacimiento de petróleo en un ambiente de sal en el subsuelo. Entonces es un problema tecnológico que no es limitativo de Pemex, está presente en todo el mundo y no lo estamos olvidando. Definitivamente tenemos oportunidades interesantes. Vamos a terminar un pozo marino en cuenca subsalina y sabemos también que las cuencas subsalinas en el estado de Tabasco son una cuenca productora muy importante, donde los campos importantes hoy ya fueron descubiertos. Entonces el esfuerzo cada vez es mayor, la complejidad es mayor y los costos son mayores. Entonces necesitamos ir a un área nueva donde existe la posibilidad de encontrar grandes yacimientos y volúmenes grandes de reserva. Muchas gracias. Otra pregunta para el doctor Pedro Silva. ¿Por qué se insiste en invertir en Chicontepec si, de acuerdo con la información obtenida por el IFAI, no es rentable la explotación de sus hidrocarburos? La pregunta es de ingeniero Francisco Garaycochea. Es una pregunta muy interesante al ingeniero Garaycochea, que creo que le tocó en sus años como activo en Pemex trabajar un poco en esa área. El reto que tenemos nosotros en Petróleos Mexicanos, exploración y producción, fundamentalmente es poder buscar mecanismos, tecnologías, acciones que permitan que los proyectos sean rentables. Chicontepec impone un reto muy importante que también ha sido criticado por Pemex Exploración y Producción en ese sentido. Si recuerdan de los números que presenté de la reserva actual, el orden del 40% de la reserva que tiene México actualmente está en Chicontepec. Es un volumen de recursos muy grande que tenemos que empezar a sacarlo. Proyectos para desarrollar Chicontepec han estado vigentes en la empresa desde 30 años o más. Sin embargo, las condiciones de la tecnología, las condiciones de costos, no han permitido que el proyecto sea del todo rentable. Nosotros pensamos que tenemos un proyecto que puede ser rentable, pero que es muy complicado, que es muy complejo. Estamos hablando de precios de producciones bajas y de altos niveles de declinación. Para ponerlos nada más en contexto, un buen pozo en Chicontepec podría dar 1000 barriles diarios y declinar muy rápidamente para que en 2 años prácticamente no dé nada. Un pozo mediano en el mar nos da 5000 barriles y puede estar produciendo durante 15 años. Entonces las dificultades técnicas son muy diferentes y Chicontepec lo que requiere es de tecnología, de conocimiento, de entendimiento de las características del subsuelo y obviamente del ingenio de los técnicos mexicanos para poder convertirlo en un proyecto rentable. El proyecto se lo presentó a la Secretaría de Hacienda, cumple con los criterios de rentabilidad y ahora en la ejecución tenemos que reforzar los esfuerzos para lograr esos métodos de rentabilidad. Ok. Bueno, la mayoría de las preguntas son para el doctor Silva. Hay otra más. ¿Se ha explorado suficientemente el Golfo de México nacional, en particular la franja que va desde Cantarell hacia Cuba, bordeando la península de Yucatán? ¿Puede ser prolífica? Es de Javier Estrada. Ha habido mucha controversia con respecto a los posibles recursos que pudieran estar asociados a la plataforma continental alrededor de la península de Yucatán. Los estudios que tenemos indican que si bien pudiera existir posibilidades, las posibilidades son muy pequeñas o son marginales comparadas con las posibilidades que seguimos teniendo
en lo que es la zona Campeche y lo que es el litoral de Tabasco y hasta el sur de Veracruz. Y desde luego, pues nada comparado con lo que podría llegarse a tener en aguas profundas. De hecho, entonces, la actividad de Petróleos Mexicanos en la plataforma continental alrededor de la península de Yucatán ha estado restringida simple y sencillamente por criterios de atractividad y de rentabilidad. Bueno, aquí le doy una pregunta al licenciado Javier Antonio Lagarza sobre cuál es su opinión, porque el doctor Silva está muy solicitado, pero también para que nuestros ponentes nos den su punto de vista sobre otros temas. ¿Cuál es la opinión del licenciado Lagarza sobre que Pemex lleve a cabo actividades de exploración y producción fuera de la República Mexicana y de esa manera puede irse entrenando en el tema de aguas profundas? A Petrobras le tomó mucho tiempo hacerlo, pero finalmente lo logró y ahorita es de las mejores empresas en el mundo en aguas profundas. Entonces, a ver si esto fuera conveniente desde su punto de vista, ¿no? Bueno, yo creo que también es una buena pregunta. El hecho de salir o de internacionalizarse Pemex, yo creo que sería muy buena experiencia para Pemex obtener los conocimientos de otras empresas como puede ser Petrobras o Statoil, que ya han incursionado en estos retos de salir y de tener exploraciones en el exterior. Yo creo que no existe ningún impedimento jurídico que impida a Pemex a que pueda participar en capacitación en el exterior y en otros proyectos, ¿no? En otras áreas fuera del territorio nacional. Yo no veo impedimento ni constitucional ni legal para que Pemex pueda llevar a cabo esto. Otra pregunta más para el doctor Silva. ¿Cuáles son actualmente las estrategias que está adoptando PEP para enfrentar los retos de recursos humanos, capacitarlos para llevar a cabo la planeación y ejecución de los proyectos relacionados con la exploración y producción en aguas profundas? De Leonardo Vigueras. Gracias por la pregunta. De hecho, uno de los temas fundamentales a los que nos enfrentamos en temas de exploración y producción es pues, precisamente la falta o la insuficiencia de recursos humanos capacitados para enfrentar los grandes retos que tenemos. Y aguas profundas pues es obviamente el mayor reto. Desde hace más o menos 2 años, PEP empezó un plan bastante agresivo de desarrollo de competencias y desarrollo de habilidades en aguas profundas, a través de lograr intercambios de capacitación y entrenamiento con empresas líderes, donde ingenieros nuestros recibieron cursos, donde estuvieron en residencias, donde han viajado, han conocido instalaciones, actividades, han participado en proyectos. Y gracias a ello pudimos formar un activo, nosotros llamamos activo una organización precisamente hecha para atacar cierto tipo de proyectos. Contamos ya con un activo de aguas profundas que está tripulado fundamentalmente por esas personas que se fueron a entrenar, que se fueron a capacitar. Y estamos en el proceso de documentar el programa 2009-2010 para después establecer el plan de mediano y largo plazo de desarrollo de habilidades. En este año estamos también mandando gente al extranjero, fundamentalmente a Europa, para capacitación a nivel de maestrías en Reino Unido, en Holanda, que son países líderes en todo este tema de aguas profundas, y el año que entra iniciamos con los programas de maestrías, incluso tomando en cuenta universidades americanas. Este programa de desarrollo de habilidades no solamente para el personal de exploración y producción, sino también está inmerso el Instituto Mexicano del Petróleo. Muchas gracias. Otra pregunta para el embajador Miguel Ángel González Félix. En caso de suscribirse un tratado con Estados Unidos para los cines transfronterizos, ¿qué tipo de contrato recomendaría usted hacer? Hablaba sobre campos productores al sur del Golfo. ¿Sabe usted cuáles son? Del Luis Eduardo Segura. O sea, ¿qué tipo de contrato? Bueno, lo que pasa es que primero tendría que haber un tratado internacional y ahí normalmente el operador mexicano, o sea, normalmente en los tratados se pone quién es el operador, cuál es el brazo ejecutor del tratado. Y en el caso de México, obviamente sería Petróleos Mexicanos.
Esto es muy importante porque no es que estemos dando una facultad privada a Pemex, es una facultad pública, sería el ente del Estado mexicano que llevaría los acuerdos técnicos y los acuerdos de cooperación con los operadores que designara los Estados Unidos. Entonces, vamos, no estamos hablando de una materia de contratos de carácter privado, sino serían acuerdos entre Pemex con los operadores estadounidenses derivados de una obligación internacional o de una obligación de derecho internacional público. Entonces yo quiero hacer esa precisión. Y lo segundo, en efecto, los campos cercanos que hay de los Estados Unidos con México son básicamente los campos de Great White West, Great White y Great White West, Tobago y Trident, son campos que están entre las 5 millas y 9 millas a la frontera con México, en el lado del Cinturón Perdido. Son los campos, las exploraciones que está haciendo los Estados Unidos ya en este momento, que están muy cercanas a la frontera mexicana, y me refería a ellos como exploraciones que están haciendo en las aguas del sur de los Estados Unidos, limítrofes con México. Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta. De acuerdo al criterio de mercado, oferta-demanda, en invertir en aguas profundas, tendríamos más petróleo más barato para Estados Unidos. En los 70s invertimos y nos endeudamos hasta la fecha. Parece que es el camino que recomienda. Es una pregunta para el doctor Silva, de parte de la doctora Silvia Narváez. Mira, no sé si el petróleo sea más barato para Estados Unidos. Al final del día, como les digo, nosotros los ingenieros tenemos la obligación de formular proyectos que sean rentables y atractivos para el país y desde luego para la empresa. Hablando exclusivamente como ingenieros y de todo el mandato que tenemos, yo tengo el mandato de descubrir reservas, de hacerlo al menor costo, de extraerlas de la manera más eficiente posible y de generar la mayor renta económica. Esa es mi obligación. Entonces, la manera como se adquieren los recursos no es necesariamente mi ámbito de competencia. Se ha recurrido a diferentes estrategias, ya se han comentado el papel de los recursos federales, el papel de los PIGREGAS, las consecuencias buenas, malas o como haya sido. Al final del día, como ingeniero, como responsable de incorporar reservas y de explotarlas eficientemente, lo que yo necesito son recursos. Le corresponderá a las autoridades competentes el definir de dónde van a venir esos recursos, y le corresponderá pues a los legisladores que van a votar y van a proponer la reforma, establecer las reglas del juego claramente de cómo vamos a obtener los recursos. Lo que sí es claro es que sin recursos, si ustedes lo vieron, la producción nacional está declinando, y sin recursos es un problema que nos va a tener a todos los que estamos en esta sala y a todo el país. Entonces son temas de política, son temas de política que pues no me corresponden a mí como operativo, pero es parte de lo que se debe discutir. Definitivamente se ha discutido mucho de que pues apenas no le quedan recursos para reinvertir y que tendríamos que hacer algo juntos todos para cambiar ese esquema. Bueno, muchísimas gracias. Con esto terminamos este panel de yacimientos en aguas profundas y les agradecemos mucho su asistencia y un pequeño reconocimiento a nuestros ponentes. Gracias.